Hola amigos y hermanos, hoy les voy a enseñar en qué pasajes de la Biblia mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque hay personas que no creen en el Padre, hay personas que no creen en el Hijo y hay otras personas que no creen en el Espíritu Santo. Entonces les voy a demostrar dónde es que sale, en qué pasajes bíblicos sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero miremos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Así dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. La palabra verbo que utiliza Juan es la misma que utiliza en el Evangelio de Juan, que es en el versículo 1 y capítulo 1, versículo 1, que dice así la Biblia, en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo es la misma palabra hebrea que significa logos, ¿verdad? Esa palabra logos significa la palabra, la expresión divina, es decir, Jesús. Quiere decir que el verbo, que es Jesús, estaba en el principio con Dios, era con Dios antes de venir a la tierra como hombre. Juan señala con claridad que la palabra logos o verbo, que es Jesús, que sale en Juan, ¿verdad? Él declara con claridad en Juan capítulo 1, versículo 14. Así dice la palabra. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó ante nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí Juan está hablando de Jesús, ¿verdad? Que dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, que ellos vieron la gloria, ¿verdad? Como la del unigénito del Padre. El verbo, está hablando del verbo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este mismo verbo lo vuelve a mencionar, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, donde dice que los tres dan testimonio en el cielo, que son el Padre Celestial, el Verbo, que es el Hijo de Jesús, y el Espíritu Santo. Además, la Biblia dice que los tres son uno. Miremos qué nos dice Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Así dice la palabra. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vimos una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si miramos, hay tres personajes, ¿verdad?, principales en este versículo. Uno, Jesús, que está siendo bautizado. Dos, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y la voz del Padre, que se oye desde el cielo diciendo que tiene complacencia del Hijo, que es Jesús. Miremos qué nos dice Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 18. Nos dice: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién dice ahí? Pablo, por medio de Jesús. Dice Pablo que es por medio de Jesús los unos y los otros tenemos entrada, ¿verdad?, en un mismo espíritu. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo. Miremos qué dice Juan. Juan capítulo 20, versículo 21 al 22. Nos dice así. Así dice la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? Miramos que Jesús, ¿verdad?, los envió, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad?, a predicar lo que el Padre le había dicho que predicara. Y le dijo, ¿verdad?, que recibieran el Espíritu Santo. Y le impartió un soplo, ¿verdad?, para recibir el Espíritu Santo. Ahí también están los tres reflejados. Miramos qué nos dice Tito. Tito capítulo 3, versículos 4 y 6, perdón. Tito 3, versículos 4 y 6, dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración,
y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Vuelven a aparecer los tres: el Padre, que por su bondad nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. El Espíritu Santo, que nos lava, ¿verdad?, nos regenera y nos renueva. Todo por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hace el Espíritu Santo por nuestro Señor Jesucristo. Ahí también están reflejados los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miremos Hechos capítulo 1, versículo del 7 al 8, nos dice la palabra: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Ahí está hablando del Señor Jesús antes de irse al cielo. En este verso sale también, ¿verdad?, los tres. Despidiéndose Jesús, ¿verdad?, de sus discípulos, le dice que van a recibir el Espíritu Santo y que les serán testigos, ¿verdad?, en toda la tierra, hasta lo último, ¿verdad?, de ella. Miremos qué nos dice Hechos capítulo 7, versículo 55. Así dice Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, ¿verdad? Miramos que Esteban, ¿verdad?, cuando estaba siendo apedreado, él miró, ¿verdad?, hacia el cielo y miró la gloria de Dios. Tomado él, Esteban, por el Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra, a la derecha del Padre. También están reflejados los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es clara la palabra. Miremos Juan, que nos dice Juan capítulo 15, versículo 26. Así dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahí es Jesús hablando, que cuando venga el Consolador, cuando él se haya ido al Padre, ¿verdad?, el Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Primera de Juan 5:10 también nos habla. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿verdad? Testimonio es la palabra hebrea marturia, que significa registro, informe, información, en referencia a Jesús y su doctrina, es decir, sobre la verdad de su misión y de su evangelio. Nosotros damos testimonio de Jesús porque hacemos y predicamos lo que nos ha mandado. El que no cree a Dios, al no creerle, ¿verdad?, lo hacemos mentiroso, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no ha creído en su testimonio, que es su Hijo. Y el testimonio de Dios, el testimonio que Dios ha dado es vida eterna. Y esta vida la tenemos en Jesús, la palabra es clara. El que tiene al Hijo tiene vida, dice, eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, dice la palabra. No podemos dejar de creer en ninguno de los tres, porque al no creer en el Hijo, le hacemos mentiroso a Dios. No podemos dejar de creer en el Espíritu Santo, porque es el Consolador, ¿verdad?, el que está dentro de nosotros, ¿verdad?, dando testimonio. Jesús y el Espíritu y el Padre Celestial. La Biblia es clara, ¿verdad? Menciona a los tres desde el comienzo de la creación en Génesis 1:1, ¿verdad?, que dice así la palabra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios que utiliza la Biblia aquí es Elohim. ¿Qué significa dioses? La palabra hebrea Elohim, que significa dioses, en plural. O sea que no actúa solo uno, sino varios. Y los únicos que son dioses que están presentes en el principio de la creación son ellos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dijo Juan, ¿verdad? Si nos recordamos Juan capítulo 1, versículo 1, que dijo que en el principio era el Verbo, que es Jesús, ¿verdad?, que era con Dios y era Dios. Ahí también en Génesis dice que en el principio creó Dios, ¿verdad? Elohim. Ahí es Elohim, la palabra que utiliza la Biblia, que significa dioses.
O sea que los tres actuando en la creación de todo, ¿verdad? Del mundo, del universo. Y que los que nos mandó Jesús, también ahí salen reflejados los tres cuando manda Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19, que así dice, Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandato que dejó Jesús, que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está clara la palabra, ¿verdad? Como se pueden confundir las personas diciendo que no crean en el Padre o no creen en el Hijo, no creen en el Espíritu Santo. Cuando usted vaya a buscar una iglesia para congregarse, busque una iglesia en la que crean en los tres, crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Al no creer en el Hijo, ¿qué dice la palabra? Le hacemos mentiroso al Padre. Entonces es necesario creer en los tres, ¿verdad? Porque a través del Hijo es que tenemos vida eterna y el Espíritu Santo es el que nos prepara para llegar a esa vida eterna. Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Que hay que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. No podemos, ¿verdad? Dejar de creer en ninguno de los tres, que por medio de los tres está la vida eterna. Dios los bendiga, los guarde, bendiga a todos los que toquen sus manos, ángeles acampen alrededor de ustedes y de su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.